Vamos a calcular la derivada de una constante. Tenemos la función f de x igual a c, que representa cualquier constante. Para fijar ideas vamos a dar una c en particular y vamos a poner que f de x es igual a 3. La demostración que viene a continuación no cambia por el hecho de tener un caso particular de c. Donde aparezca el 3 ponemos c en la demostración y eso sería una demostración totalmente general para la función constante. La función constante vale lo mismo para cualquier valor en el dominio de la función. Por ejemplo, f de 0 vale 3, f de 5 vale 3, f de 1000 vale 3. Si yo grafico esta función, tiene que ser una recta horizontal que pasa por 3. Para poder calcular la derivada nos vamos a tomar 2 puntos sobre esa función. Tomamos el valor de x en algún lugar arbitrario y lo evaluamos. La evaluación de x me queda f de x en el eje de las y. Me tomo un segundo punto, hago variar la variable independiente, le doy un incremento delta x al punto anterior en el eje de las x y evalúo la función. Entonces aquí tengo el mismo resultado dado que es una función constante y aquí no se nota la variación en el eje de las y, justo porque es una función constante. Si evaluamos la función en f de x más delta x, el resultado tiene que ser 3, como muestra el gráfico, porque la función es constante. Cualquier cosa que yo quiera evaluar siempre le va a asociar el número 3 en el contradominio de la función. Delta y es el cambio en el eje de las y entre estos dos puntos, el x y el x más delta x. En nuestro caso vale 3 y menos 3, por lo tanto el resultado es 0. Delta y es igual a 0. Esto significa que cuando yo tengo un cambio en el eje de las x, no se provoca ningún cambio en el eje de las y. ¿Por qué? Pues justo porque tengo una función constante que asigna siempre el mismo valor a todo el dominio de la función. Si yo quiero calcular la derivada, debo de aplicar la definición de derivada, que me dice que la derivada de una función, que se simboliza con una pequeña coma en la f, es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de delta y entre delta x. Si yo sustituyo, me va a quedar que la derivada de f de x es igual al lim delta y acabamos de calcular que vale 0 entre delta x. Entonces, al sustituir nos va a quedar 0 entre delta x, 0 entre cualquier cosa nos da 0. Y en este momento tomamos el límite. Como no aparece la delta x en nuestra función, el resultado es 0. No hay donde sustituir la delta x, en pocas palabras. Y hemos demostrado entonces que la derivada de cualquier constante, 3 en este caso, es 0. Esto es un resultado muy importante porque las constantes aparecen frecuentemente en las funciones y nosotros debemos de saber que su derivada es 0. Esto se dice de manera directa: la derivada de una constante es 0. No se nos debe de olvidar. Veamos algunos ejemplos porque aun siendo una regla tan sencilla nos podemos confundir. F de 10 no causa mayor problema, eso es 0. F de 5.24 es 0, en pocas palabras. F de cualquier número, positivo o negativo, natural, entero o racional, es 0. F de A me puede crear alguna dificultad. Puedo creer que A es una variable, pero directamente veo que la función depende de la variable x. Todo lo que no sea x se toma como constante. En este caso la a es una constante y su derivada debe ser 0. Pi es un número irracional, es una constante, también su derivada es 0. Aquí me puedo confundir.
Sin embargo, el 2 es una constante, pi al cuadrado es una constante, producto de constantes es constante y su derivada tiene que ser 0. Seno de 2.25 es 0. ¿No sería lo mismo tener seno de x o seno de 2.28x? Pero si yo nada más tengo seno de 2.25, si voy a mi calculadora, eso me da un número. Ese número es una constante cuya derivada tiene que ser 0. Muy bien, espero que les haya quedado claro por qué la derivada de una constante es 0. Aquí está la demostración formal usando la definición de derivada de por qué la derivada de una constante es 0. Nos vemos en el siguiente video.